mujeres y de hombres sin tierra, de trabajadores y de explotados, se alzan muy unidos ahora en una guerra, porque solo el pueblo siempre salva al pueblo. Los trabajadores en la acción unidos hemos contraído serio compromiso, liberar al pueblo que lucha oprimido por forjar la patria y una nación libre. Los trabajadores siempre rechazamos en todas sus formas al imperialismo, y es dura la guerra que hemos declarado a la dependencia y al colonialismo. Masas de mujeres y de hombres sin tierra, de trabajadores y de explotados, se alzan muy unidos ahora en una guerra, porque solo el pueblo siempre salva al pueblo. Todas las naciones y todos los pueblos se unirán social y popularmente con el mismo ideal, con la misma causa, liberar al hombre, a todos los hombres. Una patria grande de trabajadores que sea garantía para el desarrollo de una nación libre, de una nación nueva, es la patria grande latinoamericana. Masas de mujeres y de hombres sin tierra, de trabajadores y de explotados, se alzan muy unidos ahora en una guerra, porque solo el pueblo siempre salva al pueblo. En minas y fábricas y en las plantaciones, barrios marginados y en los 4 puntos, en todos los centros de trabajadores, se forja la fuerza que construye un mundo. Solo la unidad de trabajadores da la libertad y la nueva sociedad. La revolución contra explotadores, sin capitalismo todo es igualdad. Masas de mujeres y de hombres sin tierra, de trabajadores y de explotados, se alzan muy unidos ahora en una guerra, porque solo el pueblo siempre salva al pueblo. Sin el movimiento de trabajadores, la lucha es baldía, no hay revolución. Lo demás son logros de la burguesía, cambio de patrono, no es liberación. En minas y fábricas y en las plantaciones, barrios marginados y en los 4 puntos, en todos los centros de trabajadores, se forja la fuerza que construye un mundo. Masas de mujeres y de hombres sin tierra, de trabajadores y de explotados, se alzan muy unidos ahora en una guerra, porque solo el pueblo siempre salva al pueblo.
Somos una confederación de trabajadores que desde sus orígenes ha propendido por la defensa y reivindicación de los derechos de la clase trabajadora, procurando la construcción de una nueva sociedad que garantice el trabajo decente, el pago de salarios justos, la debida distribución de la tierra para la consecución de un nivel de vida digno para la población colombiana. La CGT es una organización de tercer grado donde se afilian organizaciones sindicales llamadas de primer grado, es decir, sindicatos de empresa, sindicatos nacionales de industria y de gremio, federaciones departamentales y sectoriales. La CGT tiene 32 federaciones departamentales, cada una correspondiente a cada departamento geográfico. En la CGT se afilian organizaciones poblacionales de indígenas, negritudes, artesanos, campesinos y trabajadores informales, grupos de madres cabeza de familia, jóvenes, niños y niñas. De igual manera tenemos afiliados del sector público, el sector privado, la agroindustria, minería, textil, químico-farmacéutico, automotriz, hotelería y turismo, comercio, metalmecánico, transporte, alimentación, entre otros. La CGT tiene distintos órganos políticos estructurados así. El primer órgano es el Congreso Nacional. Está regido por delegados de todas las organizaciones afiliadas a sí mismo. El Congreso se debe reunir cada 5 años. El último Congreso Nacional se realizó en abril del 2011, donde participaron 3.500 delegados de todo el país y de los sectores. También nos acompañaron 150 delegados internacionales. Se realizó un trabajo en 23 comisiones en las que se distribuyó el plan de trabajo y el presupuesto para los 5 años siguientes. Después de 40 años, la CGT eligió una mujer en la Secretaría General e integró la cuota de participación de la mujer. El segundo estamento es la Junta Confederal, que está conformada por los miembros del Comité Ejecutivo, los presidentes de los sindicatos nacionales y los presidentes, secretarios, tesoreros y fiscales de las federaciones departamentales y sectoriales. Se debe reunir una vez al año. El tercer órgano es el Comité Ejecutivo, que está conformado por 70 miembros y 4 integrantes de la Comisión de Reclamos, los cuales se reúnen y entre ellos hacen la distribución de cargos. Estatutariamente debe reunirse 4 veces al año. El cuarto órgano se denomina Mesa Ejecutiva. Debe reunirse una vez al mes. Está conformada por 17 personas que asumen los cargos de presidente, primero, segundo y tercer vicepresidente, secretaría general, fiscal, secretaría de finanzas, departamento de organización, secretaría de derechos humanos, secretaría de género, secretaría de migración, secretaría de negociación colectiva, asuntos jurídicos, sector campesino, secretaría de formación, secretaría de asuntos políticos y parlamento, y secretaría de seguridad social. Además, para el funcionamiento se constituyeron varios departamentos de organización, de comunicaciones, jurídico, de formación, de juventud y género, de proyectos, de derechos humanos y financiero. Estos departamentos están bajo la dirección de compañeros y compañeras de la conducción política, acompañados por el personal contratado que asciende a 100 personas, en quienes recae el trabajo nacional. Los departamentos mencionados programan, coordinan, realizan seguimiento y evaluación al plan de trabajo, concretando las actividades de cada año. Trabajo de regionalización. Con el fin de descentralizar la CGT, establecimos 6 regiones en donde agrupamos los departamentos según su cercanía geográfica. Aquí desarrollamos los planes de trabajo junto con los comités ejecutivos de cada federación que conforman la región. Es importante resaltar que para la realización de nuestras actividades en todo el país contamos con el acompañamiento y el desarrollo de proyectos nacionales e internacionales. Hace más de 30 años hemos desarrollado proyectos con la CNV de Holanda. Hace 20 años trabajamos con Sotermund de España.
Aproximadamente hace 2 años hemos venido trabajando un proyecto de fortalecimiento organizacional con la CSC de Bélgica. De igual forma, desde el 2012 hemos trabajado con el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Hace más de 10 años hemos desarrollado proyectos con la OIT y hace 6 años trabajamos con el Ministerio del Trabajo. En el presente año estamos desarrollando un proyecto con la Presidencia de la República y otro proyecto con la Unión Europea. La mayoría de estos proyectos son muy puntuales en sus requerimientos y aplicabilidad, unos enfocados en fortalecer temas de derechos humanos, niñez, género y otros para el fortalecimiento organizacional, así como para la formación de cuadros. De otro lado, la CGT tiene programas específicos con la niñez trabajadora, así como adultos mayores y programas de recreación y cultura. También realizamos programas pilotos en el campo con el fin de empoderar a los campesinos. La realización de estos programas ha sido fundamental para el accionar, crecimiento y fortalecimiento de la CGT. Permanentemente convocamos a nuestros afiliados a acompañarnos en campañas, movilizaciones y marchas en todo el país. Muchas de estas movilizaciones son para alzar nuestra voz en contra de la violencia y las formas discriminatorias de trabajo como el trabajo doméstico. Asimismo, nos movilizamos para apoyar a las comunidades indígenas, negras y afrocolombianas con el fin de defender sus derechos y buscar mejorar su calidad de vida. En la CGT contamos con un departamento jurídico y otro de migraciones. En el último año, nuestra organización firmó un número significativo de negociaciones colectivas en el sector privado. Asimismo, logramos implementar la negociación colectiva en el sector público. Dentro de la agenda de trabajo de los miembros del Comité Ejecutivo está la participación en la Comisión Nacional de Concertación de Políticas Laborales y Sectoriales, organismo de carácter constitucional. Lamentablemente, la CGT sigue siendo víctima de la violencia antisindical, lo que deja como resultado decenas de afiliados asesinados, centenas de desplazados, varios atentados y organizaciones sindicales desaparecidas debido a la reestructuración del Estado y el cierre de empresas. Frente a esta situación, es innegable que el acompañamiento internacional ha sido clave para la denuncia de estos hechos de violencia. La CGT quiere agradecer a todas las organizaciones que nos han ayudado de manera visible y sólida. Expresamos nuestro compromiso de reivindicar los derechos de nuestros afiliados y los trabajadores. Por lo anterior, en la CGT afirmamos que somos un sindicato y muchas cosas más.
Colombia es un país conocido en el mundo por su alto índice de violencia. La violación continua de los derechos humanos se ha convertido en un problema de suma importancia. Los trabajadores colombianos luchan por mejorar las condiciones laborales y la actividad sindical se ha transformado en un ejercicio de alto riesgo. Los asesinatos, las desapariciones forzadas y las amenazas forman parte del ámbito cotidiano para los sindicalistas en Colombia. La situación en materia de derechos humanos en Colombia es sumamente complicada, debido a que el sindicalismo es permanentemente afectado por hechos de violencia antisindical que van desde la eliminación de sindicatos hasta la eliminación de sindicalistas. La Confederación General del Trabajo CGT viene trabajando en la consolidación de las políticas planteadas y aprobadas durante el Congreso Nacional del año 2011. En la CGT, esta secretaría, con un equipo de compañeros, nos encargamos fundamentalmente de prestarle colaboración a todos los compañeros que sufren problemas de violencia, desde amenazas, atentados y seguridad. La Confederación General del Trabajo CGT, desde su fundación, aglutina a los trabajadores formales e informales. La libertad sindical, la negociación colectiva y el derecho de huelga son derechos universales. Desde hace más de 4 años he venido recibiendo amenazas por la actividad sindical que yo he venido ejerciendo en el sector agrario, en los sectores populares y en los sectores comunales del Departamento del Atlántico. Una serie de amenazas como fue un sufragio, una nota de pésame, me llegó una bala dundum, me llegó un sobre de Manila manchado de sangre y me mandaron un mensaje. Creo que ya he conocido de que la FARC, movimiento guerrillero, ha venido en varias ocasiones amenazando al comité ejecutivo de la CGT. Pero lamentablemente las amenazas no siempre las realizan los grupos al margen de la ley. El pensar diferente, el actuar diferente nos vuelve víctimas en esto. Persiste a pesar de todo las amenazas contra el movimiento sindical. En el año 2013 nosotros tenemos 7 muertos dentro de nuestra organización sindical, la CGT, 9 atentados y más de 25 graves amenazas. El caso, por ejemplo, de Octavio de la Superintendencia de Puertos y Transportes. Octavio había denunciado graves irregularidades de corrupción en esa entidad ante la Fiscalía y ante los entes de control. Hemos venido siendo objeto de persecución sindical por parte de las directivas de estas 2 entidades. El ataque se registró en el sector de Chapinero en Bogotá. El líder sindical denunció que 2 hombres lo abordaron y lo agredieron con bates de béisbol. Como no pudo agredirme al rostro, me atacó a mis piernas y a las rodillas, de las cuales tengo unas bastantes lesiones ahí. Denunció amenazas durante el ataque. Por sapo, por lambón, y después le pasará algo peor. Salcedo aseguró que este ataque se registró días después de haber denunciado una persecución sindical en su lugar de trabajo. Podrían estar asociados a este tema. Por este ataque a Octavio Salcedo le dieron una incapacidad de 30 días, por lo que pidió a las autoridades esclarecer estos hechos. No quiero que esto quede impune. Ya tengo a mi familia por fuera de la ciudad porque he seguido recibiendo pasquines. En el departamento del Cauca, en menos de una semana se nos han llevado 5 vehículos de la UTEN. ¿Ya? Y lo más grave es que están entregando el panfleto de la columna Antonio Nariño, donde condenan a muerte en cabeza de Julio Roberto, a Miriam Luz, al compañero vicepresidente, a Alex Ortiz, Percy, ahí estamos todos. Esta violencia contra el movimiento sindical afecta obviamente el núcleo familiar. Tenemos el caso del compañero Germán Restrepo en Antioquia, presidente del sindicato de empaques. Papá tenía temores, estábamos preocupados por de pronto ser víctima o sufrir un atentado. El 12 de agosto del 2010 fue el asesinato. Él pertenecía al sindicato Sintra Empaques. A raíz del asesinato, la CGT tuvo un acompañamiento importante conmigo, pero en contraste con esta situación, mis otros hermanos no sintieron lo mismo.
Ellos no querían en ese momento saber nada de organizaciones sindicales. Mi esposa y mi madre y mis hijos se vieron muy intimidados por esta situación y llegamos a un consenso pues que yo tenía la fortaleza suficiente para seguir en el movimiento sindical y seguir desarrollando el trabajo que mi papá dejó, seguir el legado. Miedo sí hay, el miedo siempre va a estar ahí, pero uno debe tomar fuerzas y seguir las banderas. Las acciones de violencia no solo son realizadas contra las organizaciones o los dirigentes sindicales, también en contra de las asociaciones, los pueblos indígenas, las negritudes y los diferentes sectores como el campesino, informal y las mujeres, entre otros. En una reunión de la comunidad llegaron grupos armados de la FARC y delante de la comunidad fui declarado como objetivo militar y que no podía estar en la comunidad ni en el resguardo. Y en ese momento pues me desplacé huyendo pues, de mis resguardos y de mi región. El apoyo que he recibido de la CGT es brindarles el apoyo a mí aquí en la ciudad, acompañamiento, hacer la gestión, hacer la denuncia ante las instituciones del Estado, del gobierno. Mi familia también me fue obligado a trasladar hacia Bogotá, a acompañar a mí en primer lugar y en segundo lugar porque también fueron rumores de amenaza a toda mi familia. Con un equipo de compañeros nos encargamos fundamentalmente de prestarle colaboración a todos los compañeros que sufren problemas de violencia, desde amenazas, atentados y seguridad. He perdido mi vida social, mi estabilidad con mi familia, no puedo compartir como quisiera compartir, no puedo estar tranquila, sino siempre pues estar como preocupada, estar que me va a pasar algo, entonces no, pues no me siento bien, pero de todas maneras necesito la seguridad porque si no la tuviera pues yo creo que ya no estuviera viva. Cuando a la CGT, a la Secretaría de Derechos Humanos llega un caso, una denuncia por violación a la libertad sindical o por atentados, nosotros iniciamos llamando a verificar lo que está ocurriendo y la primera reacción que hacemos es enviar a la prensa y a nuestras organizaciones sindicales por la red un boletín de prensa donde estamos denunciando los hechos ocurridos. Pero la CGT actúa ante la Fiscalía, ante la Procuraduría y ante todos los medios que protegen al movimiento sindical en Colombia. Un poquito preocupada porque he perdido mi libertad al adjudicarse mi esquema de seguridad. Creemos de que es positivo el que se tenga el esquema, pero a la vez pensamos que necesitaríamos un esquema para todos los sindicalistas afiliados a la CGT, porque todas y todos estamos corriendo riesgos. Hemos insistido mucho en la seguridad de las sedes sindicales y en aprender a protegernos y autoprotegernos. Atentar contra una organización sindical es atentar contra la democracia del país. El 17 de enero del 2013 regresé a trabajar. Cuando recibimos la sorpresa nos recibieron en la calle en que no fuéramos para la casa porque no había para materia prima. Vaya sorpresa, el 31 de enero nos llegó la carta de retiro por correo certificado y hoy en día en las empresas me rechazan ya por la edad, por mi enfermedad profesional y los momentos en que uno pasa son muy difíciles porque soy madre cabeza de hogar, tengo una hija de 12 años, entonces es muy triste la forma en que lo explotan a uno y ya después se acaba todo. Este capítulo termina siendo uno de los más dolorosos y desconcertantes, ya que el sindicalismo en Colombia ha tenido que resignarse no solo a ver las denuncias constantes, la muerte de líderes, los despidos, pero también la terminación de las empresas, con ellas los sindicatos. Para la CGT es muy preocupante el tema que tiene que ver con violencia antisindical, esa violencia física. Pero es igualmente preocupante una situación creciente de violencia que se ejerce a través del despido, de la eliminación de sindicatos, de conductas antisindicales, de no resolver los problemas de los trabajadores. Actualmente encontramos que aunque la mayoría de los jueces y fiscales pertenecen a organizaciones sindicales,
sus decisiones no se ven acorde a las necesidades de los trabajadores. No se han establecido multas ni penas privativas de la libertad para ninguno de los representantes legales de estas empresas encargados de ejercer actos atentatorios de los derechos laborales, sindicales, considerados como derechos fundamentales, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. No podemos desconocer los logros de la lucha sindical. Gracias al acompañamiento de organizaciones internacionales, se han permitido avances en la ley. La Confederación General del Trabajo CGT trabaja en la organización y creación de sindicatos en todos los sectores, asesora y acompaña los procesos de negociación colectiva, realiza denuncias ante los organismos nacionales e internacionales, facilita la seguridad de los líderes, da a conocer sus políticas ante periodistas y medios de comunicación y participa en los diferentes espacios de concertación. El sindicalismo colombiano ha trabajado sin descanso por conseguir un mejor mañana para todos los que día a día trabajan sin parar. Por eso, una de sus mayores conquistas ha sido la licencia de maternidad, con la que han beneficiado a todas las familias. Y aunque algunas de sus acciones siempre han sido estigmatizadas, señaladas y desprestigiadas por unos pocos que no valoran el esfuerzo de sus conquistas, nunca se han detenido por conseguir un trabajo bien remunerado. Así fue que lograron la prima navideña. Además, su espíritu y sus ganas por conseguir un mejor país para todos no se ha doblegado jamás ante la indiferencia de los que hoy, con un desconocimiento total, disfrutan sus conquistas. Por el contrario, siguieron luchando por los derechos de los trabajadores colombianos, estableciendo una jornada laboral de 48 horas semanales. Los colombianos tenemos una deuda con el movimiento sindical que ha sido víctima de la intolerancia y la violencia. Es momento de reconocer su verdadero valor y dejar en claro que sus conquistas no justifican ningún tipo de violencia en su contra. Porque un trabajo decente construye un mejor país. Apoyamos la vinculación a los sindicatos. Gobierno de Colombia, Ministerio del Trabajo. El trabajo como debe ser. ¿Creciendo como trabajador en un empleo digno y estable? ¡Me gusta! Feliz porque en mi trabajo se respeta mi derecho a la maternidad y a la igualdad de género. ¡Me gusta! Formándome profesionalmente. ¡Me gusta! Tiempo para estar en familia. ¡Me gusta! Organicémonos sindicalmente para defender nuestros derechos. www.cgtcolombia.org. Acompañada del señor Julio Roberto Gómez Esguerra, quien es presidente de la Confederación General del Trabajo CGT. Bienvenido y cuéntenos qué es la CGT. Bueno, la CGT es una organización de trabajadores dedicada a defender los derechos del conjunto de la población colombiana y naturalmente de quienes laboran en los diferentes sectores de la economía y del aparato productivo. Por ello la CGT está permanentemente en actividades de organización, de formación, de comunicación, siempre en la búsqueda de encontrar soluciones a la problemática. ¿Por qué los trabajadores deben sindicalizarse? Es la forma más eficiente para defender sus derechos en un marco de democracia, de tal manera que nosotros invitamos al conjunto de la clase trabajadora a que no sienta miedo, que se organice en un sindicato, que es un bastión fundamental de la democracia. ¿A dónde se deben dirigir? Bueno, nosotros estamos en nuestras instalaciones dispuestos a recibirlos en el momento que lo requieran. CGT es un sindicato y muchas cosas más.